Hola comunidad de Empoder, estamos en el día 11 de Coaching Práctico para la Vida. Nuestro tema de hoy, el perdón. Soy Mónica Ramírez, neuropsicóloga, coach y máster en PNL. Llevo más de 16 años de experiencia. Hoy nos acompaña Isabel Payán, quien es una de nuestras trainers. Ella es máster y coach en PNL. Bienvenida Isabel y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mónica, gracias. Qué rico estar hoy aquí acompañándolos con este tema súper importante. Bueno, veo que se empiezan a conectar las personas. Mónica, qué chévere que se brinden este espacio de estos 21 crecimiento de herramientas muy poderosas. Bien, entonces, Mónica, pues el perdón es una palabra que viene del latín, que quiere decir repetir muchas veces a través de soltar, dejar fluir, y donare, que quiere decir donar, entregar. Cuando dona algo siempre nos viene a la mente inmediato que es algo gratuito que estamos dando, ¿sí? Entonces, Mónica, ahí van conectándose las personas, los invitamos, aún están a tiempo de no perderse este tema súper importante, que nos den sus opiniones también. Mónica, y bueno, ¿para ti qué es el perdón? Bueno, el perdón para mí es como cuando entramos en conflicto con algo, con alguna situación, y no necesariamente con una persona, sino que de pronto no estamos fluyendo y allí debo hacer como un par y decir, bueno, ¿qué está sucediendo en mí o qué está sucediendo en esta situación? ¿Por qué no fluyo? Entonces ahí es cuando yo particularmente me doy cuenta que hay algo, ¿cierto?, que debo perdonar o perdonarme para dejar fluir. Eso sí significa eso para mí, o sea, es como no estar como desde el sufrimiento, ¿cierto?, sino desde el amor, y sobre todo que cuando nosotros estamos en el tema del perdón, es usualmente, digamos, lo veo con mis coaches y también con mis pacientes, es que viven como anclados a ese pasado y no logran como salir desde de ahí, de esa situación. Incluso recuerdo que hace pocos días estaba hablando con una coaching y tuvimos una conversación bien interesante sobre el perdón, y ella decía, bueno, pero ¿cómo hago para perdonarme si yo todos los días le pido a Dios que me perdone? Y yo le hacía la comparación como cuando somos mamás, que si un hijo nuestro nos pide perdón, pues uno ya lo perdona y no le dice al hijo que todos los días le perdone, ¿cierto? Para que, sino que ya, o sea, y ya lo sueltas. Eso es para mí como el perdón. Y Mónica dices algo muy importante, ¿no? Es reconocer, es aceptar la situación. No es rechazarla, porque cuando generamos rechazo, ese rechazo como que más dolor nos genera. Y nos anclamos en ese dolor, las personas se anclan en ese sufrimiento y se les convierte la carga de 1 año, 2 años y llevan años. Escuchaba yo en una historia también de una de mis coaches, una señora que lleva muchos años con el esposo, y me cuenta la historia de por allá, cuando recién empezaban la relación, de que me fue infiel. Y la cuenta con todo el dolor. Pero hace 20 años. Y te cuentan todo el detalle y la minucia. Entonces, en ese discurso lo que se escucha es dolor, sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento no debe ser la carga, sino el vehículo para transformar esa emoción que nos duele. Y yo le decía a ella, ¿y qué aprendiste de esa situación? Y yo le preguntaba, ¿y cómo hubiese sido que ese aprendizaje lo hubieras empezado a aplicar desde allá, cuando te sucedió? Y perdona, ahorita que por ejemplo decís eso, yo también le digo a los coaches o al paciente, porque yo manejo pues bastantes pacientes con diagnóstico de cáncer, entonces le digo, bueno, ¿y qué tal que hubieras visto a tu pareja o a esa persona como un maestro de vida? Si hubieras sido un maestro, ¿qué te dejó ese aprendizaje? Entonces, cuando se nos hace esa pregunta también es bien... Claro, porque Mónica, es entender que el otro no me quiere venir a hacer daño, porque siempre decimos, no, es que el otro vino a hacerme daño, el otro, y le ponemos ese propósito negativo en la acción, ¿no? El otro simplemente está actuando desde su información, quizá es un mensajero, es un maestro, y la vida nos pone 1, y si no aprendemos nos pone 2, y si no aprendemos 3, y nos sigue repitiendo la situación. Entonces, en estos casos de estas enfermedades también, ven, perdona a esta persona, perdónate a ti mismo por la reacción que tuviste en ese momento, porque es que el perdón también es un acto de responsabilidad, de responsabilizarme de que tuve algo que ver en eso que me sucedió. No es que el otro vino y porque quiso,
yo soy responsable, porque así como le decías ayer, desde mi lenguaje, desde mis pensamientos, yo creo mi realidad. Entonces, ¿hasta dónde tengo responsabilidad? Mónica, tenemos personas. Hola Isabel, ¿cómo estás? Carolina, Sirley, qué rico que estén conectados acompañándonos. Ay, qué rico. Un saludo pues muy especial y recuerden que si les está gustando este tema, pues coloquen muchos likes, muchos comentarios. Si tienen alguna pregunta para hacernos, también es interesante poder resolver dudas e inquietudes. Y también si de otros países nos están viendo, pues chévere que nos coloquen ahí de qué país nos están viendo. Bueno, y Isabel, ahorita que estabas hablando sobre la responsabilidad y sobre la decisión, ayer que justamente hablábamos sobre ese poder del pensamiento y estas pautas, es interesante que a veces nos echamos responsabilidades y cosas que de pronto de alguna manera no lo vemos como constructivas, sino que lo vemos destructivos. Entonces es tener una responsabilidad, pero una responsabilidad positiva, ¿no? Porque a veces dicen, no, sí, yo soy responsable de esto, pero me victimizo. Exacto, porque es una responsabilidad, no es de la culpa. Ajá. Porque como seres humanos, el mayor verdugo y el juez sin piedad somos nosotros mismos. Y nos damos látigo, y nos damos rejo, y nos generamos como que esa situación no la ponemos aún más grande. Entonces, no es la responsabilidad desde asumir, decir, bueno, hice lo que tenía con la información que tenía, pero ¿qué decido yo hacer ahora? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo cambio? No es del victimismo, porque tampoco es desde el anclarse al, y si yo hubiera hecho tal cosa, y bueno, pero pobrecita yo, no, es simplemente listo, acepto que tuve responsabilidad, te libero y me libero. Y me libero yo misma de esa culpa, de esa carga, no me doy más rejo, más látigo y cambio. Transformo esa emocionalidad negativa que me generó una situación, porque si hubo una situación XY, quizá la situación, Mónica, muchas veces no es que la persona me quiera. Pasa en las empresas que llegan las personas y de pronto llegó el compañero, llegó el jefe con una situación de su casa y llega mal encarado y no saludó. Entonces el otro que no le respondieron el saludo se armó toda una película. El otro ya viene. Pasa mucho. Sí, el otro ya viene. Los juicios. Entonces, ¿qué juicios nos hacemos nosotros mismos? ¿Qué juicios hacemos de una situación desde nuestro observador? Entonces, eso a veces nos hace crear unas historias, unas películas y terminamos creando todo un conflicto que no lo hay. Entonces, ahí hay una responsabilidad desde nuestro pensamiento que estamos creando. Soltarlo, listo, hacer conciencia, bueno, yo creo que lo llevé por el lado que no era, el otro llegó cansado, quién sabe qué situación tengo y yo juzgándolo como no era. Cuando se hace un proceso de perdón, Mónica, lo primero es detectar esa emocionalidad y el juicio que estamos cuidando. Entonces, cuando entendemos ese juicio, cuando lo encontramos, vemos esa emoción, la aceptamos, la sentamos aquí al lado de la emoción, conversamos con ella y venga, negociemos y ya. Si es esa rabia, si es esa impotencia, esa injusticia, bueno, te libero. Por hoy te decía, es liberar, es donarlo, es soltarlo y finalmente, ¿quién es el único que gana en todo esto? A mí no me interesa que el otro gane, sino mi tranquilidad, porque eso, y así vivir nuestro presente, nuestro aquí y nuestro ahora. Claro, porque es que el perdón es estar siempre en el pasado, ¿no? Y no soltar ese pasado. Entonces, bueno, escuchándote como todo esto, ¿cómo entonces hacemos para perdonar? ¿Qué técnicas? O demos algunos truquitos o algunos tips que a las personas les pueda servir para soltar eso. Y también recuerdo una frase para que soltemos y perdonemos de verdad, y es que dice, el sufrimiento lo roba todo. Completamente. Porque entonces, es que, sí, el sufrimiento es como esa capa de smog, esa nube negra que nos cubre y que nos quita la posibilidad de ver eso bonito que nos ofrece la vida. Entonces, Mónica, yo creo que lo primero que entendernos como seres de amor, que el amor es ese sentimiento, ese poder, esa luz, no sé, cada quien le da su definición, que nos permite transformar. Cuando cogemos cada situación y desde el amor la cambiamos, eso nos lleva... El amor todo lo puede, perdón, te interrumpo, el amor todo lo puede. Y nos lleva a ser compasivos con nosotros mismos. Esa palabra es importante, la compasión. Dicen que la compasión es el vehículo del amor para
solucionar y cambiar todo. De hecho, el Dalai Lama habla mucho que dice que si el mundo tuviera compasión sería otro. No sé, nada de lo que sucede estaría pasando. Entonces, la compasión conmigo mismo, porque no me paro al espejo todos los días a decir, te perdono, te libero, hiciste lo que pudiste, ya, dale, suéltalo. Y perdona que te interrumpa en lo de la compasión, es también entender, porque, digamos, a mí me llegan muchos casos donde las personas recuerdan cómo los criaron, cómo los educaron, y cuando yo les digo, bueno, tus padres hicieron lo mejor que pudieron porque no sabían más cómo hacerlo. ¿Cómo fue la educación de ellos? No, pues que fue así, que fue muy dura, que no sé qué, y eso fue lo mismo que yo recibí. Entonces yo les digo siempre, y si tú los miras con los ojos de la compasión, de todo eso que tuvieron que vivir y que no supieron cómo hacer las cosas diferentes, sino que dieron lo mismo que ellos habían recibido, ¿cómo ves la situación? Entonces, por eso me parece bien importante esa palabra de la compasión. La compasión, Mónica, y cuando hablamos de perdonar, siempre miremos a quién tenemos que, a ver, pero es que el otro fue el que me la hizo, entonces, ¿por qué el otro no viene y me pide perdón? No, primero, si yo estoy aceptando mi responsabilidad, me perdono a mí mismo y luego perdono al exterior. Una pregunta que yo le hacía recientemente a una de mis coaches, yo le decía, ¿y qué crees? Pues ya llegó feliz, ¿no? La vida le cambió, le transformó. Después del proceso me dice, y le pregunto yo, ¿y qué crees que cambió? Dice, no, todo lo hice en mí. Porque el exterior sigue igual. Entonces, o sea, que ese es un tip muy importante. Primero cambiar nosotros. Okay. Perdonarnos a nosotros desde la compasión, desde el amor. Mónica, cuando hablamos de perdón, hablamos de amor, y la compasión y la gratitud. Dar gracias por ese momento, gracias por esa situación, por ese aprendizaje. Mis padres, si tengo que perdonar algo con mis padres, yo a mi mamá ya no la puedo cambiar, ¿no? Mi papá no le puedo cambiar. Entonces, desde ese amor, doy gracias porque bien o mal, fueron el vehículo para yo llegar a este mundo y por alguna razón tenía que nacer de ellos, porque el aprendizaje ese no tiene costo, ese es nuestro mayor tesoro, cada aprendizaje de cada situación. Entonces, desde la gratitud, entender y aceptar todo eso, y bueno, vamos viendo cuáles son los procesos. Me perdono yo misma, perdono a mi familia. Hay muchas personas que llegan con situaciones desde su niñez, lo que decía, ¿no? Y que deciden muchas veces repetir la historia porque no sanaron. Porque no sanaron. Entonces, o sea que es interesante, por ejemplo, los tips que nos estás dando, que es lo del espejo, está lo de, por ejemplo, mirar las cosas o las situaciones desde la compasión, desde la gratitud. Hay algo que tú me comentabas hace un rato antes de iniciar este video, y era acerca de que me decías que te dio mucho resultado con una de tus coaches, de lo de la almohada, de golpear la almohada. Cuéntanos un poco sobre eso. Mónica, porque se genera una energía muy negativa en nosotros, entonces saquemos eso que está en nosotros. Entonces, coger esa almohada, permitirte los espacios, o sea, no es tampoco hacerlo público, en un espacio, coge la almohada y libera esa energía, y si tienes que gritar, grita, y si tienes que llorar, llora, pero sácala, o sea, hay que sacarla, hay que ponerla fuera, hay que donar esa emocionalidad negativa. Mónica, mira, tenemos a Lilian Orozco desde Florencia. Ay, sí, Lilian, chévere, rico que estés conectada. William, ¿cómo estás? Saluditos también para ti. Isabelia Romero. Isabel, sí, muy juiciosa. Carolina Berrío. Y bueno, no olviden los likes, compartir y chévere que estén aquí. Mónica, y otro tip muy chévere para perdón es hacer esa carta. Muchas veces no tenemos la persona, casos de personas que ya fallecieron. Entonces, ¿yo cómo le voy a pedir perdón a si ya se murió? ¿O ella ya se murió? Entonces, no, el hecho de llorar a la tumba no va a cambiar nada, pero entonces haz la cartica. Somos seres espirituales, ¿no? Y nos conectamos, desde lo que uno dice que todos estamos interconectados espiritualmente, ¿no? Así hayan trascendido las personas. Entonces, hagamos la carta, digamos, te perdono por esto, y luego le pides también, porque no es solamente que te perdono, sino por qué me perdonas. Cuando hay una situación que creemos que alguien nos hizo algo, entonces nos llenamos de rabias, de odios, de resentimientos, y se vienen esos pensamientos de venganza. Esos pensamientos de venganza en contra de otra persona tampoco no son buenos. Entonces, por eso yo digo, perdóname, por ejemplo, cuando pelean en las peleas de parejas, perdóname por haberte querido estrangular, sí, porque llegan y dicen, uy, es que yo quería matarlo. Bueno,
Entonces, perdóname por esto, hacemos la cartica, ojo, desde el amor, no desde esa rabia, estamos soltando eso desde el amor, damos gracias, te agradezco, gracias, gracias, doblas esa cartica, si quieres la quemas, si quieres vas y la entierras, como tú quieras. Como quieras, el hecho es liberar. Entonces, y muchas técnicas, pues acá Mónica en todos los talleres, en los cursos que damos, siempre estamos haciendo todo lo de lo Ho'oponopono que tú haces. Exacto, eso, a través de la programación neurolingüística, cuando cambiamos nuestro lenguaje, cuando entendemos nuestra corporalidad, que Luz Adriana nos habló de eso también muy chévere. Entonces, es empezar a aplicar todo eso y que el proceso se vuelva diario, se vuelva continuo y llegamos a estados de conciencia, de entender de que cada situación viene a dejarnos un aprendizaje. Mónica, se nos pasaron los 15 minutos, pero pues el tema está tan bueno y las personas aquí, bueno, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, sus opiniones, qué tema quisieran que en un próximo o de pronto en este también les tocáramos, ¿no crees, Mónica? Sí, y también que nos dejen inquietudes, opiniones, preguntas, y bueno, entonces mañana los esperamos nuevamente en este espacio a las 7, entre 7 y cuarto de la noche. Mañana tenemos a un invitado que es Jan Alexander Quiñones, trainer también de aquí de Empoder, y bueno, entonces los esperamos mañana. No olviden de compartir este video y muchas gracias por estarnos acompañando en este reto de 21 días de coaching práctico para la vida. Hasta pronto. Bueno, adiós comunidad Empoder, adiós y bienvenidos a todos a seguir conectados. Mañana está imperdible también, entonces abrazos de luz y los amamos infinitamente. Chao. Finalizar.